cómo la iglesia, de cómo los creyentes veían milagros día tras día, segundo tras segundo, momento tras momento, precisamente como resultado de una ausencia de confort, como resultado de una ausencia de las cosas materiales. Y es precisamente cuando comienza la unión de la iglesia y el Estado. Porque cuando no se siente uno perseguido, uno no necesita depender tanto del Espíritu Santo. De hecho, mientras hay servicios médicos, uno no necesita tanto del don de la sanidad. Mientras hay supermercados, uno no necesita mucho hablar del Dios de provisión. Mientras hay bancos, mientras hay trabajo, uno no necesita mucho hablar sobre dones y ministerios de provisión para la vida de la iglesia. ¿Sabe cuándo uno empieza a experimentar milagros en Dios? Cuando uno deja de depender de lo material y empieza entonces a depender del Espíritu Santo. Mire, hace muchos años atrás, yo andaba con un grupo que obviamente habíamos coordinado, habíamos planificado irnos a la República Dominicana. Yo tenía 20 años, 21 años. Hace como 4 o 5 años atrás. Y mire qué interesante. Éramos 5 parejas. Y habíamos decidido irnos a la República Dominicana a pasarnos una semana allí. ¿Qué habíamos acordado hacer? Pues habíamos acordado irnos a correr caballo. Habíamos acordado irnos a meternos a los ríos, unos ríos preciosos, fríos, que hay camino hacia Constanza, hacia Jarabacoa. Habíamos acordado irnos a correr motora. Era una semana para distracción y para diversión. El único problema fue que el hotelito que escogimos quedarnos era un hotelito de unos hermanos cristianos carismáticos. Y esos hermanos celebraban un culto miércoles en el hotelito. Y desde luego, cuando se enteraron que yo era pastor, se me acercaron y me pidieron que si yo podía estar con ellos ese miércoles en la noche en el culto carismático. Pues yo me estoy quedando allí. Y había un muchachito que todas las noches, a las 10, a las 11 de la noche, me preparaba un jugo de limón exquisito. Yo no lo iba a tribular, así que yo le dije, bueno, sí, no hay ningún problema. Si no es muy temprano. No, es a las 7:30. Ah, bueno, si es a las 7:30 ya hemos corrido caballo suficiente y nos hemos bañado en el río suficiente. Y aceptamos estar con ellos allí. Y desde luego les prediqué. Cuando terminé de predicarles, se me acercaron 2 mujeres y me dijeron, pastor, nosotros queremos invitarlo para que vaya el viernes a una reunión de oración que tenemos en nuestra iglesia. Y yo digo, espérate, ya esto se está saliendo de los planes. Y, oiga, ¿y por qué no hablarle con honestidad a ustedes? Yo les voy a decir lo que yo dije. Le dije, no, hermano, mire, yo le agradezco muchísimo, pero yo no vine a predicar. Muchas veces vengo a predicar, pero yo no vine a predicar. Yo vine simplemente a disfrutarme unos días con mis amigos y en eso es que está. Aquellas 2 mujeres siguieron insistiendo. Y con la misma fuerza que ellas insistían, con la misma fuerza yo les decía que no. Porque a la capacidad de pedir, el arte de no dar. No. Los que andaban conmigo, llegó un momento en que se incomodaron conmigo y me dijeron, chico Moisés, pero por favor no te hagas de rogar.
Si te están diciendo, le digo, bueno, que yo no estoy protegiéndome yo, los estoy protegiendo ustedes. Si ustedes son los que están disfrutando aquí conmigo. No, pero Moisés, si te están diciendo, acepta, ve, chico, no sigas diciendo que no. Delante de las dos mujeres, entonces el grupo empezó a quitarme la autoridad. Y como me quitaron la autoridad, yo no tuve otra alternativa que decirle, ¿sabe qué? Bueno, pues está bien, ¿a qué hora es? A las 7:30 de la noche. Ah, pues está bien, pues vamos. ¿A qué iglesia es? Es a la iglesia católica de aquí, de Jarabacoa. ¿A la iglesia qué? Sí, es la iglesia católica. El Padre nos mandó hoy a que lo escucháramos y nos dijo, si les gusta, tráiganlo el viernes. Gloria a Dios. Los que andaban conmigo estaban eufóricos. Por primera vez iban a entrar dentro de una iglesia, iban a disfrutar de una experiencia carismática. Óigame, jueves, uno de los que andaba con nosotros en el viaje se laceró la córnea del ojo derecho y se hizo un hueco en la córnea del ojo. El dolor dijo que era excruciante, que nunca había experimentado, que, bueno, inclusive digo, parir es menos doloroso que esto. Y ya había parido la persona, ¿sabes? Es menos doloroso. Es la laceración, es sacarle un pedazo de la córnea del ojo. Aquel dolor excruciante nos obligó a ir al hospital. Un médico cristiano la atendió y me dijo, mañana tienen que irse corriendo ustedes para Puerto Rico. Lo único que yo puedo hacer es ponerle un calmante y que mañana ustedes se vayan a Puerto Rico porque eso es serio. Óigame, cuando hay planes médicos en la cartera, uno no piensa en los dones del Espíritu. Pero cuando uno está en un lugar que la tarjeta no tiene validez allí, entonces uno piensa en la importancia de los dones espirituales. Cuando uno tiene comida en la alacena, oiga, uno no piensa en los dones del Espíritu. Pero cuando la alacena está vacía, entonces uno se acuerda que el Espíritu Santo le ha dado al creyente la capacidad para orar y para ver milagros de provisión en medio de la sala de la casa. Cuando uno tiene dinero en el banco, oiga, uno no se acuerda de los dones del Espíritu Santo. Pero cuando uno está pelado, óigame, de inmediato uno recuerda que uno puede mirar al cielo y puede pedir al cielo y Dios sabrá dar mucho más abundantemente de lo que esperamos y de lo que pedimos. Cuando llegamos a la habitación, frustrados, mi gran preocupación era el compromiso que había hecho con la Iglesia Católica. Y como no había otra cosa que hacer, pusimos las manos y oramos. Al otro día por la mañana temprano llegó el médico al hotelito. Y cuando llegó, trajo una lupa, trajo un líquido, lo echó al ojo y empezó a buscar. Dice, ¿es el derecho o el izquierdo? No, es el derecho. Dice, ¿duele? No, ya no duele. ¿Tienes alguna molestia de visión? No, ya no tengo molestia de visión. ¿Ves empañado? No, no veo empañado. ¿Puedes ver perfectamente bien? Sí, veo perfectamente bien. Y aquel médico abrió los ojos y dijo, esto sí
que es un milagro. Oigan bien lo que les voy a decir a ustedes en esta mañana. La cesación de los dones no es producto de un corte de servicio en el cielo. A ustedes pueden cortar el servicio de la luz y no la paga, y le pueden cortar el servicio del agua y el servicio del gas y no lo paga, pero la cesación de los dones no es producto de un corte de servicio espiritual, más bien es el resultado de una falta de santidad y de búsqueda del Espíritu Santo, porque la Biblia dice: todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Fíjese bien. Gloria a Dios. Leí un artículo del doctor Gordon, un predicador del siglo XVIII. Y mira lo que él dice dentro de este artículo. Él dice: no es extraño que cuando la iglesia se olvidó de su ciudadanía en el cielo y comenzó a establecerse en el lujo y el esplendor de la tierra, dejó de exhibir los dones sobrenaturales del cielo. Esto lo dijo un predicador en el siglo XVIII. Claro que pudo haber existido una cesación de dones en el siglo IV. Claro que pudo haber existido una cesación de dones como resultado de algo que yo no voy a criticar. Tal vez pudo haber sido bueno, tal vez tenía una buena intención, tal vez tenía un buen propósito, pero lo triste y lo doloroso es que cuando la iglesia de Jesucristo era una iglesia perseguida, los milagros abundaban, pero cuando dejó de ser una iglesia perseguida para convertirse en una iglesia perseguidora, los milagros desaparecieron. Juan Wesley decía: no recuerdo ninguna cita bíblica en la que se enseñe que los milagros eran solo para la era apostólica. Fíjese lo que leímos al principio. Lo que leímos al principio dice el Señor que derramará en los postreros días de su Espíritu Santo. Observe bien lo que está diciendo Wesley. No recuerdo ninguna escritura en la que se enseñe que los milagros eran solo para la era apostólica. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en los confines de la tierra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si comieren cosas mortíferas, aún no les hará daño. La evidencia histórica revela abundantemente que después del primer siglo, la iglesia siguió operando en autoridad, siguió operando en poder, siguió operando bajo la gracia y la guianza del Espíritu Santo. De hecho, aquellos que quieran mirar como un elemento puramente histórico el libro de Apocalipsis, tendrán que sorprenderse con la conclusión. Aquellos que quieran mirar el libro de Apocalipsis como un planteamiento de escuela preterista, tendrán que sorprenderse con la conclusión
Porque si ellos postulan y afirman que el Apocalipsis se cumplió en el siglo IV, óigame, esto revela que en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV, el Espíritu Santo seguía operando en medio de la vida de la iglesia. Aleluya. Si los postulantes que plantean que la cesación de los dones se hizo evidente en el siglo IV y utilizan a Juan Crisóstomo para presentar esa tesis, llana y sencillamente tienen que admitir entonces que en los primeros siglos la obra del Espíritu Santo seguía siendo una realidad. Todo lo contrario. La evidencia histórica demuestra que la tesis de cesación de los dones advino porque en ausencia de estos, en aquellos religiosos del siglo IV, en ausencia de los dones, entonces comenzaron a ridiculizar y a condenar como locura y como impostura a los que afirmaban dicha experiencia. Y la historia habla de forma contundente. ¿Sabe que en el 1898 y tal vez un tiempito antes, y aquí hay que hablar con cuidado porque aquí hay buenos historiadores de la iglesia, pero más o menos 1898 llegaron las iglesias evangélicas a Puerto Rico. 1916 llegó un jibarito oriundo de Hawái a nuestra tierra. Salió de Puerto Rico siendo un niño y regresa ya hombre. Salió siendo un jovencito y regresa hombre a proclamar la experiencia de los dones y de los carismas del Espíritu Santo en medio de la vida de los cristianos. Y mire qué dato interesante. Mire qué dato interesante. Cuando él comenzó su tarea, junto a otros que llegaron, y como resultado de ello, la experiencia del contagio de los dones del Espíritu empezó a estremecer a los cristianos evangélicos de nuestra tierra. Entonces, los cristianos de muchas denominaciones empezaron a denominarlos con epítetos, con burlas, porque llana y sencillamente, como no se tenía lo que ellos tenían, entonces la mejor forma de hacerlo era burlando y criticándolos. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que con el tiempo, se dieron cuenta que mediante el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu Santo es que un cristiano, una cristiana puede vivir auténticamente una vida victoriosa. Aquí no estamos hablando de salvación. No, querido, no. La salvación es un acto de gracia. Y si alguien fuese a preguntar quién no se merece la salvación, yo levantaría la mano. Porque yo no soy salvo porque me la merezco.
Yo soy salvo por un acto de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Pero no se trata de salvación. No, querido. Aquí de lo que se trata es de un entendimiento de la función del trabajo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Aquí de lo que se trata es de un conocimiento a través de la Escritura del porqué de esa función del Espíritu Santo en medio de los creyentes. Note bien que al principio yo dije que lo que garantiza la presencia de Cristo en la vida suya es precisamente la acción del Espíritu Santo que ha venido sobre usted. Eso es lo que garantiza que el Señor está conmigo en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Eso es lo que garantiza que Dios está conmigo cuando tengo dinero y cuando estoy pelado, cuando estoy sano o cuando estoy enfermo, cuando tengo abundancia o cuando tengo escasez. Eso es lo que me hace entender que mediante el Espíritu Santo Dios no me abandona, porque decidió estar conmigo y estar con usted de manera incondicional. Ahora, ¿y para qué está? Pues está para capacitar, está para educar, está para dirigir, está para redarguir, está para ponernos los signos de peligro en el camino de nuestra vida, y está para capacitarnos con el fruto de su Espíritu, para que en nosotros haya paz. Gracias al Espíritu Santo, óigame, usted y yo podemos vivir en paz. Gracias al Espíritu Santo, usted y yo podemos vivir en gozo. Gracias al Espíritu Santo, usted y yo podemos afirmar el sentido profundo de la paciencia. Gracias a la obra y al trabajo del Espíritu Santo, óigame, yo no me creo perfecto, pero me atrevo a decir como el apóstol San Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero gracias al Espíritu Santo podemos proseguir a la meta del soberano llamamiento que es Cristo Jesús. Querido, si no fuera por el Espíritu Santo, usted y yo seríamos, como dice el jíbaro, como una veleta. Si no fuera por el Espíritu Santo, usted y yo estaríamos perdidos en el desierto de la vida. Quien nos muestra el norte es el Espíritu Santo. Quien da dirección a nuestra vida es el Espíritu Santo. Quien provoca en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Si esa tarea no ha cesado, tampoco ha cesado la tarea del Espíritu Santo utilizándote a ti, utilizándote a ti, utilizándote a ti, utilizándote a ti para la edificación de la iglesia. Si no ha cesado la tarea del Espíritu Santo con respecto al fruto, no ha cesado tampoco la tarea del Espíritu Santo con respecto a los dones para la edificación de la iglesia, para la edificación de los creyentes. Por lo tanto, a mí me parece que es bien pertinente que nos repitamos la pregunta de Dios a Moisés en el momento de estar frente al mar rojo. Óyeme, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Me parece muy pertinente que en esta mañana nosotros podamos descubrir, no está en mis manos. Jesucristo sopló sobre la iglesia y dijo, el Espíritu Santo estará con vosotros y estará ¿qué? En vosotros. Voy
a darle un crédito a los que plantean la tesis de la cesación de los dones. No a la tesis, sino a la razón por la que lo puedan decir. Un crédito de 1 millón de créditos que le he quitado. Uno. Desde luego que en Pentecostés ha habido imperfecciones de carácter humano. Y desde luego que bajo su sombrilla, que acomoda, escuche bien lo que le voy a decir, bajo su sombrilla que acomoda a más de 750 millones de personas en el mundo. ¿Sabía eso? Que los que viven en la experiencia de los carismas bajo la sombrilla de la cristiandad, hay más de 750 millones en el mundo. Y que anualmente, oiga bien, anualmente se añaden 9 millones de personas a la experiencia de los carismas. Sí podemos dar un crédito de que muchas veces dentro del Pentecostés ha habido imperfecciones de carácter humano, que se ha metido gente que nunca debió haber estado en Pentecostés. Porque Pentecostés no puede estar relacionado a manipulación. Ni Pentecostés puede estar relacionado a emocionalismo. Ni Pentecostés es, mira el milagro que te voy a hacer para que no te des cuenta de los chavos que te saco del bolsillo. No. Claro que ha habido imperfecciones. Pero la razón de las imperfecciones es por una sencilla razón. Porque Pentecostés es una experiencia, no es una denominación. Aunque podemos señalar y admitir que hay denominaciones que son netamente pentecostales. De hecho, las Asambleas de Dios es un movimiento pentecostal que tiene cerca de 90 millones de evangélicos pentecostales en el mundo. Ellos son una denominación. Ahora, pudiéramos hablar también de la Iglesia de Dios, que tiene cerca de 70 millones de pentecostales en el mundo. Ellos son una denominación. Y así pudiéramos hablar de otras. Pero déjeme decirle algo. Estas denominaciones son lo suficientemente serias y responsables como para no permitir que elementos manipuladores y engañadores vengan a estar dentro de la experiencia de su denominación. Pero volvemos de nuevo, Pentecostés es una experiencia, no es una denominación. Y llana y sencillamente, como es una experiencia, cualquier individuo, cualquier persona puede decir, yo me acomodo a la experiencia, aunque tenga agendas y preventas personales y particulares. Eso no lo podemos evitar. Usted no puede evitar que alguien diga que quiere un avión de 70 millones de dólares y a la misma vez diga, yo soy pentecostal. No lo podemos evitar. No podemos evitar que alguien tenga como meta enriquecerse con el evangelio y decir que es pentecostal. Eso no se puede evitar. ¿Cuál es el punto que quiero dar de beneficio? Que tal vez los que postulan la experiencia de la cesación de los dones, la postulan precisamente porque tienen temor, porque tienen preocupación de aquellos que tal vez manipulan dentro de la vida de la iglesia. Pero déjenme decirles algo.
La iglesia no puede tirar por la borda la experiencia de Pentecostés con su fruto ni con sus dones, porque es como resultado de ello, es como resultado